Con el permiso de la Presidencia, Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chofet Chemor, sea usted bienvenido. Compañeras y compañeros diputados, hemos sido partícipes de las diversas reformas constitucionales que se han efectuado al sistema educativo con la finalidad de generar una transformación en las presentes y futuras generaciones de los mexicanos, tanto educandos como educadores. A un año de ser aprobada la reforma constitucional en materia educativa, ya contamos con resultados, como lo es la expedición de las leyes secundarias que se encuentran en vigor. Específicamente, me refiero a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y diversas reformas a la Ley General de Educación. Las reformas se han ido materializando en la mayoría de las entidades de la República. Hemos de destacar que la Secretaría de Educación Pública, los 31 estados y el Distrito Federal firmaron los convenios para la implementación de la reforma educativa, en donde se comprometieron a observar las disposiciones normativas que se emitan en materia del servicio profesional docente, aplicar los lineamientos para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, cumplir los elementos de normatividad mínima de cada ciclo escolar, operar el programa de escuelas de tiempo completo, como usted lo mencionó, señor secretario, actualizar los mecanismos de control y asistencia de los servidores públicos que prestan sus servicios al sistema educativo, entre otras disposiciones de igual importancia. El tema del servicio profesional docente es amplio y de una trascendencia de la mayor envergadura, por lo cual se está realizando una serie de modificaciones a las políticas, normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del sistema educativo nacional. Destacamos que la reforma incorporó el concepto del docente, quien es eje fundamental del sistema educativo nacional, de tal manera que la ley prevé que las autoridades educativas locales deben proporcionar mayor aprecio social por la labor desempeñada por los maestros. Asimismo, se prevé otorgar reconocimientos para los docentes basados en el mérito y no solamente en la antigüedad. Aunado a ello, se ha iniciado el proceso para establecer el servicio profesional docente en la educación básica y en la educación media superior, a fin de que el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de docentes se realice sobre la base del mérito de la persona para desempeñarse en este servicio. Por ello, señor secretario, mi pregunta o mis preguntas versan en los resultados de dicho proceso, con el objeto de que conozcamos con mayor amplitud el estado del mismo. Quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron los resultados del primer concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior? ¿En qué entidades federativas se efectuó el concurso? ¿Cuáles fueron los lineamientos que se siguieron para realizarlo? ¿Y si se llevó a cabo el concurso para la promoción a cargos con funciones de dirección en los planteles de educación media superior? La Secretaría a su cargo rinde resultados, pero también tiene metas. Por ello, le pregunto, ¿cuándo se efectuarán los siguientes concursos y qué espera obtener con ello? Cabe destacar que las reformas en materia educativa ya están en vigor, ya se está actuando conforme a ellas, poniéndolas en práctica, pero es vital conocer los resultados para saber si los efectos son eficaces y eficientes. Por su atención y por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Pues ahora tiene el uso de la palabra el señor secretario de Educación Pública para dar respuesta hasta por 5 minutos. Diputada, creo que este es uno de los temas más importantes, no para el gobierno, para la educación en general. Se dice que solo puede haber reforma educativa, y este no es un supuesto que valga solo para México, ahí donde los mejores estén frente a cada grupo, ahí donde los maestros sirvan como instructores, se dice ahora, de los alumnos para que lleguen a su total realización como personas. Creo que en ese sentido, el haber iniciado este tipo de concursos que he dejado establecidos son distintos a los que se venían dando anteriormente, constituye un acierto no solo del gobierno,
sino de los partidos que suscribieron el pacto del cual derivó la creación de los 3 sistemas fundamentales, el de evaluación, el de el servicio profesional docente y el de información y gestión educativa, que lo suscribieron y que ha ido materializándose a cada momento. ¿Cuántos, y voy a dar respuesta a una pregunta que se me hizo antes y dejé en el aire y que es muy importante por aquello de las opacidades? ¿Cuántos alumnos o cuántos pretensos docentes presentaron su examen en total, tanto para el acceso a la docencia en la educación primaria como para el acceso en media superior y para la promoción a cargos de dirección? En total fueron 164,900, porque recuerdo que fueron 907 los que se presentaron para ser promovidos a directores, fueron 130,000 aproximadamente los que se presentaron para dar clases en primaria y fueron 30,000 para dar clases en secundaria. ¿Cuáles son los porcentajes de promovidos? Lamentablemente no los que deseábamos, pero eso los maestros y nosotros sabemos que reclama todo el esfuerzo del gobierno para seguir invirtiendo en la formación continua del docente, compromiso que también hemos hecho. ¿Cuáles fueron los esfuerzos? 38% de promovidos en el caso de primaria, 32% en el caso de media superior y solo 28 o 29% en el cargo de promoción al cargo de director de una escuela media superior. Y creo que estos resultados que se han dado a conocer no esconden nuestra realidad, no pretenden hacerlo, simplemente dan por sentado un hecho sobre el cual se tienen que tomar decisiones y encaminar políticas públicas para aumentar nuestro progreso educativo. Y otro punto importante que se trató aquí, en cuanto a el señor diputado Gastelum Buenrostro, fue que se dijo que había un mayor número, que no coincidía el número de jubilados con el de plazas a concursar y que tampoco había el número suficiente de plazas a concursar. Fueron en total, creo yo, 14 o 15,000 las plazas que se sometieron a concurso. Y tengo que decirlo aquí, que efectivamente hubo, dentro del periodo en el que todavía la ley lo permitía, basificación de muchos maestros. Basificación que no es atribuible a un solo sector. Los estados tienen el manejo y la operación de los sistemas educativos que les corresponden, y ahí se dio la basificación. Yo estoy seguro, que también dejé de contestar eso, que el año que entra, que se volverán a dar los concursos correspondientes, entonces estaremos en aptitud de perfilar un número de plazas que corresponda más con la realidad. Porque gracias al FONE, ahora ya no se va a poder dar de baja, o se va a poder incrementar, o se va a poder disminuir las prestaciones de un maestro, o se va a poder moverlo de su área de trabajo, que son derechos que el maestro tiene, porque el fondo de aportaciones para la nómina educativa y la gestión va a permitir un mayor control de todos esos movimientos. Entonces, no hay opacidad, damos los resultados que lamentablemente no son los que muchos quisiéramos, y por fortuna contamos, como en este caso de la profesionalización docente, con el magisterio, que es el primer interesado en mejorar sus condiciones para responder a las expectativas no solo del grupo y del niño, sino de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Para hacer el uso de réplica,
Tiene a continuación el uso de la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su respuesta y como usted mencionó, señor secretario, la pregunta que hizo es determinante para el futuro de México. La educación es el motor generador de pensamientos y también es el pilar principal para el desarrollo de un país, pues todo factor productivo inicia siempre por el conocimiento. En este sentido, y de acuerdo a las cifras del INEGI, los jóvenes de 15 a 19 años generalmente cursan algún año de educación media, pero en un año no es suficiente. Así las cosas, un 43% de la población en esa edad no asiste a la escuela. Lo anterior es la antesala para el sistema superior. México requiere personas que puedan ser capaces de generar pensamientos muy críticos en razón de una preparación especializada, pero ahí vemos un déficit, pues también, de acuerdo al INEGI, las personas de 20 años que acuden a la escuela representan solamente 5 de cada 100. Esto último nos coloca, de acuerdo a datos de las ANUES, en niveles como Argentina, Corea del Sur, Francia, España, pero en la década de los 80 del siglo pasado. Por lo anterior, es claro que debe trabajarse por ampliarse la educación en la población. En la actualidad, en el Distrito Federal, la educación superior ronda sobre el 60%, pero hay entidades en donde llega apenas al 15%. Sabemos que el reto no debe constreñirse solamente a las leyes. Hay que hacer un esfuerzo en infraestructura, planes educativos, inversión económica y motivación para que los jóvenes tomen por opción carreras y prácticas diferentes a las tradicionales, para que en su momento tengan mejores ingresos y a su vez habrá campos de desarrollo para las futuras generaciones. Señor secretario, se están haciendo las cosas bien. El Congreso ya cumplió con su parte y usted, con su capacidad, está llevando las cosas a buen puerto. Y estamos ciertos que con unidad y con arduo trabajo lograremos hacer crecer y mover a México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.